Hoy tengo el gusto de platicar con Mario Zamora, senador sinaloense del PRI y actual secretario de las comisiones de Educación y Seguridad Pública. Senador, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Maciosare. No, a tus órdenes, un gusto y gracias por la oportunidad. No, a ti. Mario, platícanos un poco. Fuiste director general en la Financiera Nacional de Desarrollo, dándole créditos a jóvenes, mujeres productoras y empresarios. Tú que lo viste de cerca, ¿qué le falta al emprendimiento mexicano para ser potencia? Mira, yo creo que hace ya muchos años un economista de origen alemán, Schumpeter, dijo que, estoy hablando creo que de 80 años ya, 50, 70 años, dijo que si hubiera una región, un país o una zona que conociera la fórmula para producir, desarrollar y generar emprendedores, pues esa zona, esa región, ese país iba a acabar con sus problemas prácticamente. Entonces, pues es una pregunta compleja. Claro, hay zonas del país o hay zonas del mundo, como se ve en Silicon Valley o en Emilia Romagna o en otros lugares que tuvieron la fortuna de generar un ambiente, un microambiente que promovió eso. ¿Y qué es lo que generalmente se ve? Bueno, se ve la academia, es decir, universidades muy enfocadas a promover el espíritu emprendedor y que te ponen herramientas más que teóricas, prácticas y muy a la mano para poder eh, desarrollar y llevar a cabo esas ideas. Un sistema financiero que te otorgue las herramientas adecuadas y bueno, un ambiente de mercado, de Estado de Derecho y de negocio que te dé la certeza jurídica y la posibilidad de poderlo desarrollar. Yo te diría que en México, en el caso de las herramientas financieras, pues es una pena que prácticamente nadie habla de capital de riesgo o de venture capital. Yo te diría, si hoy tomas los periódicos más importantes de este país, el Universal, Reforma, Milenio, La Jornada, el que quieras, te aseguro que no solo en la portada, sino prácticamente en ninguna de las primeras 20 páginas o 30 posiblemente, aparezca o diga algo que tenga que ver con capital de riesgo o venture capital. Y el venture capital, pues es como la gasolina de un emprendedor. Yo hacía una analogía. Tú puedes ser un Ferrari como emprendedor, tener una gran idea, un gran espíritu, un plan de negocios, todo. Pero si en lugar de gasolina le pongo agua a ese Ferrari, pues a lo mejor camina, pero va a cascabelear y va a caminar muy lento y a lo mejor hasta descompone otras partes del Ferrari. Cada vez tú le pones gasolina, baja en azufre y de esta superpotente, pues va a hacer que ese Ferrari corra muy rápido y lo haga bien. Eh, Aquí el capital de riesgo prácticamente lo hace el familiar o lo hace el mismo emprendedor y a veces toma más tiempo en levantar ese capital de riesgo que en atender su idea o su negocio. Eh, o a veces se usa una herramienta equivocada, como es el crédito. A veces utilizas el crédito en lugar del capital de riesgo y todo el mundo sabe que no necesariamente, aunque seas un buen emprendedor, a la primera le vas a pegar. A veces a la segunda o a la tercera, y por haber utilizado crédito en tu primer proyecto que no funcionó, quedas encharcado y eso vende mérito de tu espíritu emprendedor, de una posible nueva idea que podría surgir mejor que la anterior y te hace perder tiempo y no lo desarrolla. Igual, vemos universidades que a lo mejor pues no te están llevando a aprender o a otorgarte esas herramientas que te permitan a ese que tiene el espíritu emprendedor poderlo desarrollar de manera más seria, más formal, más práctica. Y bueno, yo veo dos retos muy importantes en México, que de por sí el mexicano creo que cuenta con ese espíritu emprendedor. Yo simplemente haría otra analogía y espero no se me tome a mal, pero tú imagínate un joven, una joven que estuvo dispuesta a dejar el lugar donde nació, su casa, sus padres, o a su esposa o a su esposo, en algunos casos hasta a su hijo, para irse a otro país que hablan otro idioma,
a estar fuera de la ley, a cruzar un desierto en muchas ocasiones, una gran incertidumbre, buscando cómo hacerle por la vida. Eso es lo que muchos de nuestros mexicanos hicieron en los últimos años, migrantes que se han ido por millones, que eran jóvenes que físicamente, o muchos de ellos jóvenes que físicamente tenían la fortaleza, tanto física como de espíritu, para vivir ese viacrucis en muchos casos, y que han salido adelante por ese espíritu de lucha, de buscar una mejor condición de vida. Si aquí hubieran encontrado esas herramientas, a lo mejor fuera otro el país el que tuviéramos. Pero bueno, ese es el que tenemos, y en el presente tenemos que buscar construir un mejor futuro, y yo me enfocara, por un lado, a la parte de la educación, sin duda, y por otro lado, al sistema financiero que pueda generar ese ambiente, esas condiciones y esas herramientas adecuadas para explotar el espíritu emprendedor del mexicano. Claro, senador, ahora tú como secretario de la Comisión de Educación, ¿qué está pasando en materia educativa? Porque los jóvenes escuchamos, hay mucha información, que la CENTE, que hay muchísimas plazas para maestros. Entonces, ¿qué está pasando en materia educativa? Y más que creo que en este 2022 se va a reducir, ¿no? El gasto de educación pública de un nivel bajo desde, creo que desde el 2010, ¿no? Mira, yo te diría, México es un país grande, es un país bastante grande en términos económicos. Llegamos a ser, si nos medimos en exportaciones, el noveno país en capacidad exportadora. Si nos medimos en el PIB, pues estamos dentro de los 15, ya dejamos de estar, pero estamos dentro de los 15 de mayor Producto Interno Bruto. Si nos medíamos en visitas de turistas, llegamos a ser el sexto país o el noveno país más visitado del mundo. Es decir, en un contexto de 190, México es un país grande. A veces nos hacemos o nos queremos hacer sentir chicos porque, bueno, pues tenemos un gigante a un lado nuestro, que son los Estados Unidos, pero México es un país grande casi en cualquier métrica que lo pongas. Y debemos estar muy orgullosos de ellos porque lo hemos logrado todos los mexicanos. Pero el tema de la educación, porque a veces son tantos los retos que tenemos, que a veces podemos perdernos en dónde empezar. Yo te diría, el primer error, lo decías tú ahorita muy bien, no, pues se va a reducir el gasto en educación. Pues ya de entrada, creo que estamos equivocando el término y el concepto de la visión que deberíamos de tener como mexicanos, y no tendríamos por qué ver a la educación como un gasto, sino realmente como una inversión. Y te pongo un caso, un botón de muestra de algo pequeño. Yo acabo de meter una iniciativa hace algunos meses para que en la escuela, tanto pública como privada, desde primero de primaria, existe una materia, una clase pues completa sobre nutrición, que nos enseñen desde pequeños a las niñas y a los niños a comer sano. Eso, ante el país de mayor obesidad infantil y con un enorme problema de diabetes, te aseguro que en el tiempo nos va a generar una disminución enorme en el rubro de lo que se invierte en salud. Es decir, hoy podemos estar previniendo a través de la educación enfermedades futuras que nos han costado y nos cuestan muchísimo dinero a todos los mexicanos. Ni se diga ahora con la pandemia, que efectivamente pues, ningún país estaba preparado para ella, pero bueno, un país tan grande y tan diverso como México, pues te vayas con problemas de acceso a Internet. Tú puedes decir, pues sí, tú en tu familia a lo mejor tienes acceso a Internet y es de banda ancha, y al mismo tiempo podrían conectarse tú y tus dos hermanos que iban a la escuela y no tenías problema, y los dos o los tres hermanos tenían computadora. No es el caso de la mayoría de los mexicanos. Entonces, desde la cobertura de Internet, el acceso a un teléfono móvil o a un dispositivo móvil que te permitiera, el hecho de que fueran varios hermanos o el papá o la mamá que trabajaba, o sea, retos tremendos que no nos hemos dado cuenta en cómo va a impactar eso en los próximos años, porque yo me reunía en Sinaloa con un grupo de maestras y de maestros de primaria,
Y me llamaba mucho la atención que una maestra me decía de primero de primaria, Mario, mis alumnos no aprendieron nada o aprendieron muy poco por más esfuerzos que hicimos y muchos de ellos pues pasaron a segundo grado, pero pues no saben sumar o no saben leer. Y las matemáticas es un proceso de conocimiento que es como una construcción, un ladrillo, pues cae arriba del otro y luego cae arriba otro y así vas entendiendo y desarrollando el conocimiento, pero si el segundo ladrillo ya cayó medio chueco, pues el de arriba va a caer más chueco para el otro lado y cuando quieras llegar a cálculo diferencial, te vas a dar cuenta que por más ganas que le quieras poner atención al maestro y por más ánimo que le ponga, no estás entendiendo nada porque desde antes no tuviste las buenas bases en la suma, en la multiplicación y en la división. Entonces, es un reto bien importante, creo que nos debemos de involucrar todo y por supuesto el gobierno tiene que hacer una mucho mejor labor en poder medir y evaluar los avances que se dan en las aulas con nuestras niñas y niños para poder tener un mejor diagnóstico y al mismo tiempo poder tener mejores respuestas y que las niñas y los niños, sea una escuela privada o sea una escuela pública, tengan la oportunidad de aprender para que en el futuro puedan salir adelante por su esfuerzo, por sus ganas, por su conocimiento y por su talento. Claro, y como tú dices, la educación es una inversión. Entonces, ¿cómo justifica el gobierno actual la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo? No me cabe en la cabeza. Y más que Sinaloa es uno de los estados con mayor número de estos programas. Bueno, efectivamente, lo dices tú muy bien. Hoy me dio mucho gusto, hoy por la mañana tuvimos la comisión de educación, donde me toca ser secretario, entonces pusimos un exhorto y un punto de acuerdo para que viniera la secretaria al Senado a explicarnos. El programa de escuelas de tiempo completo, hay que decirlo, es un programa que tiene ya un poco más de 9 años, que UNICEF, o sea, un tercero, forma parte de la ONU, evaluó y tuvo hallazgos bien interesantes. La primera, casi el 66% de las niñas y los niños manifestó que el alimento que se les entregaba en esa escuela de tiempo completo era el primer alimento que obtenían en el día. Pero hubo un 11% que manifestó que solo ese alimento que se le otorgaba en la escuela era el que recibían todo el día. Y también este estudio dio cuenta de que el desempeño académico de estos niños y niñas que formaban parte de la escuela de tiempo completo mejoraba, principalmente, curiosamente, en matemáticas. Entonces yo te dijera, no dudo que sea un programa como cualquiera, que tenga espacios de mejora, pero en los hechos hay evidencia clara. El 70% de estas escuelas de tiempo completo estaban en las zonas rurales o zonas indígenas, es decir, de alta y más alta marginación, y este programa ayudaba a que esas escuelas que estaban marginadas pues se pudieran equiparar a otras que no tenían ese nivel de marginación, y creo que eso tiene mucho que ver con el poder combatir la desigualdad en oportunidades que tanto se requieren en México. Entonces, hoy por la mañana la comisión se votó y decidió que venga la secretaria. Ella nos había respondido al oficio que con todo gusto nos recibía en su oficina. Nosotros le dijimos que no, que queríamos que viniera aquí, que diera la cara y que nos explicara por qué esa decisión, qué iban a hacer, qué estaban pensando. No queremos enterarnos por la prensa ni por la mañanera, que ella misma venga y nos diga qué están pensando hacer, cómo compensarlo, cómo van a mejorar y poder tener no una comparecencia, sino como una mesa de trabajo, un diálogo, donde todos podamos aportar el sentir, ideas, experiencia y conocimientos para que pueda salir enriquecida esta reunión y que la SEP tome una mejor decisión donde todos pongamos en el centro a las niñas, a los niños, a los padres de familia. Hay padres o madres que trabajaban y que también les afectaba, a maestros que también se vieron afectados en su trabajo, en sus ingresos. Es decir, es un tema que abarca distintas aristas, pero que bueno, ya hoy nos pusimos de acuerdo y estamos en espera de que la secretaria nos dé la fecha para que venga aquí a explicarnos la razón y el motivo de esa decisión. Claro, y como tú dices, es un diálogo donde al final del día todos queremos un México mejor. Ahora voy a cambiar un poco de tema y me llama mucho la atención cómo, digo, Sinaloa es uno de los productores, produce muchísimo tomate y vi que
tú exigiste la protección ante la imposición del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que quería poner un arancel del 17.5% de estas exportaciones. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te defiendes ante un vecino muy, muy fuerte que son los Estados Unidos para al final del día defender tu estado, ¿no? Pero la realidad de las cosas, y siendo muy objetivos, y lo digo con toda humildad, el productor agrícola en Sinaloa, sobre todo, o en México, porque ya también sucede en Sonora, en Jalisco, en otros estados, pero en particular el productor sinaloense de tomate ha demostrado en los hechos ser pues el mejor del mundo. Y el productor en Estados Unidos de tomate que está en Florida, algunos en California, no han sido capaces de poder competir tú a tú con los mexicanos. Y bueno, buscan distintas, permíteme la expresión, artimañas legales de distinto tipo. Antes fue el tema del dumping y demás. Pero bueno, gracias a Dios, contamos con un tratado de libre comercio, donde existen los paneles, las mesas de negociación y el arbitraje correspondiente, donde pueden irse a defender con argumentos, con realidades, y hasta ahorita siempre en México hemos tenido los suficientes argumentos y las pruebas para demostrar que esas hipótesis que plantean los americanos son erróneas. Entonces, es lo que te da, la ventaja que te da el contar con un Estado de Derecho, con un marco jurídico que se respeta, que le da certeza a las inversiones y que le da certeza a que pueda trabajar de mejor manera los mercados. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de nuestros productores horticultores sinaloenses y de todos también en el caso de los granos. Y bueno, vamos a seguirlos defendiendo de cualquier situación que se presente en el presente o en el futuro. No, y ahorita, hablando también de temas nacionalistas o patriotas, también vi que tenías una iniciativa donde querías hacer la arenga nacional un símbolo patrio, porque pasaba mucho que en las celebraciones de independencia los gobernantes de ciertos partidos cambiaban muchísimo la forma en la que decían el Viva México, le metían ideología. Si nos quieres platicar un poco de esa iniciativa. No, mira, la verdad es que generalmente cuando se da el grito de independencia, que se hace pues en todos los ayuntamientos, en los gobiernos estatales, en el federal, pues nos fuimos dando cuenta que había muchos alcaldes, gobernadores, porque le iban agregando pues una arenga más de lo que está estipulado, más con una visión politiquera, si me permite la expresión, que con un verdadero interés patrio. Entonces creo que hay que respetar las instituciones, hay que respetar nuestras tradiciones y eso es lo que buscaba, quitarle ese componente grillístico, si le queremos decir de alguna manera, y dejarle la solemnidad que los mexicanos merecemos sobre nuestros héroes patrios y sobre quien se ha ganado su lugar en la historia de México. Claro, ahora también me llama mucho la atención y hablar de la polémica que hubo detrás, ¿no? De lo que pasó con el exgobernador Quirino Díaz. Veo que en las notas hablas muy bien de él, veo que hay una amistad muy grande, pero también por el otro lado está el partido PRI que no vio tan bien el tema de que se vaya como embajador. ¿Nos quieres platicar un poco de eso? Digo, yo sé que es un tema delicado, ¿verdad? No, mira, yo le tengo aprecio, amistad, agradecimiento a Quirino Ordaz. Yo siempre desearé de todo corazón que donde esté y a donde vaya, a él y a su familia les vaya bien y les vaya cada vez mejor. Este no era un tema personal. Eh, Él recibe una invitación del gobierno federal para ser embajador en España. Hay que decirlo, el Reino de España pues, es el segundo país con mayor inversión en México. Es un país que por obvias razones tenemos historia, cultura, familia interrelacionadas pues de muchísimo tiempo. Es decir, es una embajada importante, no es cualquier embajada. Y yo mi respeto a la decisión que él tomó en su momento en el PRI, por ahí del año del 19, finales del 19,
el Consejo Político Nacional del PRI decidió en sus estatutos que si un alto mando o un alto directivo del PRI recibía la invitación de un partido distinto al PRI o a sus aliados, tendría que ir a asistir al Consejo Político a poner sus razones de por qué aceptar esa invitación. Ese Consejo Político se dio a finales de octubre y hubo gente que habló a favor, en términos a la... Quirino solicitó al Consejo el ir y poder esgrimir los argumentos. Hubo personas que hablaron a favor, hubo otras que hablaron en contra. Se tomó una deliberación y el Consejo Político Nacional decidió que si Quirino Ordaz aceptaba esa invitación, perdía sus derechos como militante. Hay que decirlo, en un partido político, como en otras instituciones, pues uno puede ser simpatizante. Yo puedo simpatizar con el PRI, con sus ideales, con sus estatutos, con sus candidatos, pero el ser simpatizante pues no me da derechos, pero tampoco obligaciones. El que decide militar en un partido, pues es como si tú te reclutan los Yankees de Nueva York y te dicen, bueno, cuando jugamos en casa usamos el uniforme blanco con rayas azul marino, y cuando jugamos de visitante usamos un uniforme gris, y que tú digas, no, fíjate que yo quiero ser Yankee, pero a mí me gusta jugar con un uniforme rojo. Es decir, cuando decides militar hay reglas que tienes que cumplir, y bueno, el partido, el Consejo Político Nacional, que es el órgano jerárquico de mayor relevancia del partido, tomó esa decisión. Yo formo parte de ese consejo, me han invitado a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, y bueno, tenía que ser congruente con los lineamientos del partido en el que formo parte. Dicho de paso, que mi voto no ponía en ningún momento en riesgo la posibilidad de que el exgobernador Quirino, como lo es hoy, pudiera ser embajador en España. Entonces, bueno, algunas personas vieron esa decisión como controvertida. En su momento lo fuimos platicando y yo les hice saber, yo respeto tu decisión de irte a formar parte del servicio exterior. Ojalá puedas tú respetar la mía, de que he decidido quedarme en el PRI y tratar de construir el mejor PRI posible, que vuelva a retomar la confianza de la gente. Y bueno, pues tenía que ser congruente con los lineamientos que mi partido tiene. Claro, como tú dices, son los lineamientos, debe haber congruencia, ¿no? Si estás en el partido, como tú dices, no era cuestión personal. Ahora, ya para finalizar, senador, me llama mucho la atención que Sinaloa siendo tierra que del maquío, del PAN, ¿qué te llamó la atención del PRI y cómo lo ves ahorita? ¿Cuál es la visión del PRI que tú estás viendo hoy en día? Mira, fíjate que debo ser muy, muy honesto. Pues yo estaba muy chico cuando Maquillo empezó con sus movimientos. Es raro, mi papá tuvo la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey, era empresario, empezó a participar en política y él decidió participar en el PRI. Y bueno, fue lo que me tocó ver a mí de muy chico, acompañarlo a comunidades rurales, acompañarlo a colonias populares, hacer asambleas con los colonos, con los ejidatarios, a nombrar a sus representantes, a encabezar luchas de la sociedad. Recuerdo una muy particular, curiosamente, que hoy ya hay un decreto que tenía que ver con los carros americanos. En ese tiempo hubo una gran cantidad de carros americanos que ingresaron al país y querían que lo regresaran, y pues la mayoría de ellos era gente con poca o baja capacidad económica, que ese carro americano pues representaba no solo parte de su patrimonio, sino una herramienta de trabajo. En el caso de Sinaloa eran muchas camionetas, y a mi papá le tocó encabezar esa lucha que me tocó vivir más o menos de cerca, que me parecía que tenía una gran carga de justicia. Me tocó también, la gente lo podría llamar un cliché, pero pues conocer a Luis Donaldo Colosio. Lo conocí en el desayuno de mi casa, un día comiendo, y que yo iba regresando de la escuela, no era ningún personaje. Él llegó como delegado de la CENOPA, el PRI, y tenía cierta amistad o relación con mi papá. Seguí su carrera, y bueno, yo debo decir que yo le creí lo que él decía, lo que él pensaba.
lo que transmitía, creo que lo sentía, y fue así como al leer los documentos básicos del partido, al ver su origen, su formación, al leer la historia de México, pues me convenció de ser el partido que tenía la oportunidad de poder construir el mejor México posible. Evidentemente, el PRI, creo que algunas de sus características importantes han sido su capacidad de adaptación, que tiene que ver con ir entendiendo cómo va avanzando el mundo. El PRI de Luis Echeverría poco o nada tiene que ver con el PRI de Carlos Salinas de Gortari, por citar un ejemplo. Y no entraré a juzgar cuál fue mejor o peor, pero evidentemente la apertura al mundo, el Tratado de Libre Comercio, que hoy ha dejado claro que fue una decisión acertada para los mexicanos y que permitió una enorme posibilidad de crecimiento, desarrollo, de empleos, de avance. Pues es algo que siempre he reconocido, y hoy que estamos viviendo momentos complicados en el PRI, creo que es importante recordar esta capacidad, la experiencia, el respeto a las instituciones, la construcción de las instituciones. A veces al PRI es bien fácil colgarle todo lo malo, que muchas veces lo malo, pues más que el PRI, fue de seres humanos de carne y hueso que tienen nombre, apellido y tienen credencial de elector, muchos de ellos, ¿no? Es decir, sí, militaban en el PRI, llegaron al gobierno por el PRI, pero a lo mejor sus errores fueron más personales que institucionales. Pero casi nadie hablamos de si le colgamos lo malo, pues colgámosle lo bueno. Las carreteras de este país nos hicieron solas, los puertos, los aeropuertos, la electrificación, las presas, los sistemas de riego, los valles. Pues para eso tuvo que haber un gobierno, no digo que lo hizo el PRI solo, por supuesto que no lo hicimos todos los mexicanos, pero un gobierno que durante muchos años, mientras en otras latitudes no existía paz y estabilidad social, en México la había, mientras en otras latitudes contamos con dictaduras militares, Brasil, Argentina, Chile, ni qué decir en América Central. En México nunca lo hubo, ese tipo de dictaduras militares. Entonces, pues también tiene sus cosas buenas. Y hoy tenemos el gran reto de adaptarnos a esta nueva realidad, de ser esa oposición que muchos mexicanos quieren ver, una oposición seria y firme, una oposición que presente una alternativa de país mucho mejor a lo que hoy estamos viviendo. Y bueno, en esa ruta estamos, y creo que tenemos los que somos priistas la responsabilidad de construir el mejor PRI posible. Hoy, como nunca, creo que México requiere de ese mejor PRI, y en esa ruta estamos. No, y digo, el PRI puede ser muchas cosas, pero eliminó el caudillismo en el país. Como tú dices, no ha habido un golpe de Estado desde 1917, lo que sea. Por supuesto que Salinas con todo el Pronasol, los programas de solidaridad, ha habido un avance en este país. Y digo, yo no tuve el gusto, obviamente, de conocer a Luis Donaldo Colosio, pero cuando estaba en el TEC, en radiofrecuencia, una de mis primeras entrevistas fue con su hijo, con Luis Donaldo Colosio, y quiero pensar que sentí como que la energía, la buena vibra de echarle para adelante, de sacar adelante este país. Entonces, me llamó mucho la atención lo que mencionabas del PRI y que pudiste conocer a Colosio papá, ¿no? Ahora, yo sí te quiero decir algo, y más allá, y respeto a todos los partidos políticos, y creo que en todos hay gente bien valiosa. Y hoy como nunca, pues tú te puedes dar cuenta que ya no hay un solo partido político en México que por sí solo pueda ganar una elección. Y vemos este tema de las alianzas. Yo en el tiempo tuve la oportunidad de conocer pues, a hijos de Maquio Cloutier, uno de ellos un amigo al que quiero y respeto muchísimo, a Ricardo, a Lorena, a la propia Tatiana, a Manuel. Es decir, sin duda un hombre ejemplar y de gran valía, y que su paso por la historia de México sin duda quedará marcado, ¿no? Pero yo lo que veo es hacia el presente y el porvenir valores que fuimos construyendo, la sociedad mexicana, como la democracia, como el federalismo, pues hoy los veo cada vez más en riesgo,
como las instituciones, el Estado de Derecho. Hoy veo cada vez el poder más concentrado en una sola persona. Hoy veo cada vez decisiones totalmente unilaterales. Hoy veo cada vez más en riesgo la división de poderes. Hoy no sé por qué siento que pareciera que nos tomó la máquina del tiempo y regresamos a los años 70, a los años 80 de Echeverría y de José López Portillo, que tantos mexicanos lucharon por dejar muchas de esas prácticas atrás. Entonces, yo soy un convencido que, por supuesto, los partidos es el vehículo para poder llegar a los puestos de representación pública o de representación electoral, pero cada vez una sociedad más activa, más viva, y yo invito a los hombres, a las mujeres, a las jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, a que participen, a que se involucren, a que nos exijan más a quienes somos representantes populares, al propio gobierno. Creo que México merece tener mejores representantes populares y de gobierno, merece tener mejores instituciones y merece tener mejores resultados. Y eso solo se logra pues donde la mejor calidad de gente participe, se organice, se ponga de acuerdo y podamos jalar todos en el mismo sentido la carrera. Totalmente de acuerdo, senador. Pues otra vez, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos en redes sociales para la gente que quiera saber un poco más de ti? Claro, Mario Zamora G es mi Facebook, Instagram, Twitter. Ya pronto, creo que tengo TikTok, pero lo uso poco, pero ya andamos en eso. Y mi celular 668-156-6922. A veces las llamadas se me complican porque o estamos en sesión, en reuniones o entrevistas, pero el WhatsApp lo uso muchísimo. Ahí atendemos a todo aquel que tenga una duda, sugerencia, gestión, comentario, crítica. Le entramos a todo y siempre agradecidos con la oportunidad de poder estar en contacto de manera directa con la gente a través de cualquier vía presencial o cualquier medio electrónico. Otra vez, senador, muchas gracias por su tiempo y estamos a la orden. Al contrario, muchas gracias a ti. Que estén muy bien.